Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con el módulo 3, conducción de equipos, y el tema del día tendrá que ver con equipos eficaces y equipos eficaces en organizaciones cambiantes. Dentro de esta temática, lo primero que vamos a ver es un trabajo del licenciado Luis Martínez que tiene que ver con los equipos eficaces, es decir, aquellas características de los equipos que se consideran eficaces. Yo había señalado la clase anterior que en realidad si un equipo reúne las condiciones reales de equipo, tienden a ser eficaces, con lo cual lo que estamos reflexionando es sobre aquellas cualidades que hacen que un equipo funcione realmente como tal. En este texto, Martínez dice que los equipos de trabajo no es una moda, sino un modo de trabajo de personas que trabajan de manera coordinada y que contribuyen con su aportación individual a conseguir una meta común que cumple con las siguientes características: objetivos comunes y acordados, tareas definidas y negociadas, procedimientos explícitos que identifiquen las tareas, buenas relaciones interpersonales y alto grado de interdependencia. Cuando dice que los equipos de trabajo no es una moda, sino un modo de trabajo, alude a que realmente, si bien ahora se habla muchísimo de equipo de trabajo, y es un término que está en boga, si se quiere, el modo de trabajo en equipo es una necesidad más que una moda. ¿Por qué? Porque solo aquellos conjuntos humanos que operen como equipos van a ser lo suficientemente eficaces para poder resolver todo lo que tiene que ver con desafíos que implican un entorno cambiante. Es decir, eh, realmente el modo de trabajo ya no tiene que ver con la moda de los equipos de trabajo, sino que es un modo necesario porque los desafíos organizacionales hacen que esta manera de interrelacionarse y de producir sea la adecuada para resolver aquellos problemas, aquellos desafíos, aquellas dificultades que presenta el entorno general y organizacional. Esta necesidad de trabajar de manera coordinada, como dice el texto, donde cada uno contribuye con su aportación individual en pos de una meta común. Y retomamos un poquito las características que mencionaba y que habíamos nombrado hace unos instantes. Los objetivos tienen que ser comunes y acordados. ¿Qué significa objetivos comunes? Tiene que ver con que esos objetivos representen a todos los integrantes del equipo y sean asumidos como objetivos a cumplir por todos los integrantes del equipo. Esos objetivos son los objetivos del equipo, pero en esta manera de trabajo de personas de manera coordinada, esos objetivos también tienen que ser visualizados, internalizados como objetivos que lo atañen y que lo comprometen en cada uno de los miembros. Entonces son objetivos comunes en el sentido que integran las necesidades de todos los miembros y que son asumidas como objetivos propios por todos los miembros, siendo el objetivo común del equipo. Por eso, ahí aparece acordados. La única manera en que estos objetivos operen como objetivos comunes, que reúnen la coordinación de esfuerzos y de capacidades de esta persona, es que haya un acuerdo que implique que cada uno de los integrantes del equipo eh, haya podido expresarse, haya podido aceptar, reconocer estos objetivos y por ende asumirlos. Lo mismo pasa con las tareas. Las tareas tienen que ser claras en un equipo de trabajo. Eh, Esto es una recomendación general. Cuando no se sabe quién es el que tiene que hacer qué, lo que empieza a pasar es que nadie es responsable. Si nadie es responsable, nadie se involucra demasiado y en todo caso empieza a haber
una cuestión donde varias personas operan sobre el mismo área sin tener definido qué hace cada uno, se superponen, discuten, nadie asume el compromiso total, porque de todas maneras no es que sea la persona que está encargada de. Así que las tareas definidas y claras son un gran organizador y les diría un gran involucrador, porque cuando yo tengo claro que esa tarea es la que es la que está definida y que me involucra, también es la que me compromete, porque los resultados de la tarea apelan a mi capacidad de realizarla. Pero volvemos una vez más a lo que aparecía antes con acordados. Si este es un encuentro de personas que trabajan de manera coordinada, pero donde hay una asunción y compromiso de este trabajo coordinado, de estos objetivos entre todos, también la distribución de tareas no puede ser impuesta, sino negociada, en el sentido de que haya canales de comunicación que permitan que quede claro qué es lo que cada uno tiene que hacer, pero aparte de quedar claro, que haya una negociación donde uno asuma cierta forma de consenso o de deseo en relación a esa tarea. Por eso es necesario que sean negociadas, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, pero también los intereses de quienes van a asumir las tareas. Pero no solo se trata de tareas definidas, sino que acá aparece otro aspecto que complementa el anterior. Los procedimientos explícitos que identifiquen las tareas, no solo la enunciación general de cuál es la tarea, sino el cómo se debe hacer. Y las otras dos características que aparecen acá es las buenas relaciones interpersonales. Como habrán notado, la importancia de las relaciones interpersonales va a aparecer una y otra vez, cada vez que hablemos de trabajo en equipo, de funciones de liderazgo, porque realmente si los equipos son un hacer juntos, las relaciones entre las personas que lo componen y las relaciones a la vez del equipo con su entorno son fundamentales. Estamos hablando de personas haciendo juntas, estamos hablando de una forma de agrupamiento que tiene una potencia muy particular, el equipo. Por lo tanto, las relaciones que se establecen entre los integrantes van a ser centrales en el trabajo eficaz. Eh, una incapacidad de establecer buenas relaciones interpersonales, lo cual no significa que todos tengan el mismo grado de afecto, de simpatía o de amistad, porque eso no es necesario, pero buenas relaciones interpersonales en el sentido de poder trabajar bien juntos y confiar en el aporte de otro es esencial. Yo les diría que si esto no existe, no estamos en presencia realmente de un equipo de trabajo en el sentido real de la palabra. Están eh, implicados directamente. Por otro lado, esto tiene que ver con el último de los puntos, lo que hace al alto grado de interdependencia. Hay una interdependencia entre los integrantes, hay un hacer junto que implica, que relaciona, que pone en contacto. Finalmente, como decía, es un grupo humano produciendo desde sus interrelaciones. ¿Cuáles son las funciones de un equipo, de equipo de trabajo eficiente? Bueno, primero aparece una proyección interdisciplinaria que permite abordar problemas complejos e interdependientes desde el conocimiento de diversas profesiones. Esto es en equipos de trabajo organizacionales donde pueda existir la posibilidad de que cada uno desde su especialidad, desde su saber, enriquezca al equipo. Lo que acá menciona que tiene que ver con el conocimiento de diversas profesiones puede, por ejemplo, pensarse en trabajo en equipo que incluyan al enfermero junto a otros actores de las organizaciones de salud. Pero también se puede pensar dentro de un grupo o de un equipo de trabajo donde todos en realidad forman parte o tienen la misma profesión. Uno también puede pensar esto porque cada uno tiene conocimientos, saberes, expertices distintos. Ahí sería
desde el conocimiento de las distintas individualidades, de acuerdo a sus experiencias y saberes, aun cuando sean parte de la misma profesión. Otra de las funciones es el análisis y planificación de manera consensuada, la coordinación con otras áreas o ámbitos representados en el equipo, el control y seguimiento de los procesos de intervención, la mejora de la calidad, identificando los estilos profesionales más adecuados y la formación continua. Esto hace, vuelvo a repetir, a los equipos que pueden funcionar, porque es un aspecto muy interesante a considerar, equipos interdisciplinarios dentro de la organización, pero todas estas cuestiones también pueden aparecer o también pueden ser trasladadas a un equipo de profesionales que pertenezcan al mismo área, por ejemplo, en este caso los enfermeros. La organización y funcionamiento del equipo implica definir la composición y objetivo del equipo de trabajo, que es algo que veníamos hablando, esto del objetivo, establecer la tarea del grupo y los compromisos de sus miembros, establecer un contrato. Un contrato es precisamente esta regulación de las condiciones de interacción. Regulación de las condiciones de interacción significa reglas claras que todos conozcamos y que organicen estos comportamientos interrelacionados. Es fundamental establecer un contrato que permita gestionar reglas claras que también tendrán que ver con el siguiente punto, un plan de trabajo, es decir, métodos, responsabilidades, calendarios, que quede bien claro cómo se hace, quiénes son los responsables, cuándo se hace. También el encuadre de las reuniones, incluso en su frecuencia, y el funcionamiento interno del equipo. Cualquier equipo, para funcionar de manera eficiente, como les decía, tiene que tener una definición clara de qué van a hacer juntos, cómo lo van a hacer juntos, quiénes van a ser responsables de cada uno de esos aspectos, por qué estamos haciendo esto juntos, que va a tener que ver con el objetivo. Y todo esto va a tener que ver con estructuras donde haya diálogo, un cierto consenso y una cierta asunción de todo esto, y donde el rol del líder va a ser fundamental en proponer y generar estos consensos que permitan establecer esas reglas que pautan la convivencia y promueven buenas relaciones interpersonales. Es muchísimo más fácil actuar juntos cuando las reglas que hacen a actuar juntos son claras. Entonces, en las características del equipo eficaz está el liderazgo, esta capacidad de dirección, de marcar, de dar sentido. Como decía, metas específicas y cuantificables, es decir, poder establecer parámetros que me permitan medir el cumplimiento de las metas. Porque establecer metas implica también poder, de alguna manera, medir el cumplimiento de las metas. Yo establezco metas, quiero saber si las estoy cumpliendo o no. ¿Y cuánto? Precisamente, lo cuantificable permite esto de ir verificando los cumplimientos de las metas. Las metas tienen que estar expresadas en valores que me permitan reconocer cómo voy en relación a esas metas. Por otro lado, también volviendo a ciertas características de la interrelación en los equipos, volvemos al respeto, compromiso y lealtad como condiciones necesarias para esta interrelación. La comunicación eficaz. Es muy difícil establecer buenas relaciones si no hay una comunicación que permite precisamente el ajustar esa manera de estar juntos. La comunicación nos permite operar, estar, actuar juntos desde el conocimiento de lo que el otro está expresando. Poder escuchar al otro desde cualquiera de sus dimensiones, poder comunicar, que haya un espacio en común que derive de esta comunicación eficaz. Acuérdense, comunicación viene precisamente de poner en común. Comunicación en su origen tiene que ver con este
en común. La comunicación permite establecer esta interacción en común. Y por otro lado, una condición de aprendizaje y mejora. Los equipos tienen que ser dinámicos porque la realidad de contexto cambiante es dinámica. Un equipo no puede quedarse en funcionamientos burocratizados, en aprendizajes burocratizados. Está permanentemente en un crecimiento, en un aprendizaje, en una mejora. Una de las características de un equipo eficaz, es su cualidad dinámica. ¿Por qué? Porque la realidad contextual y organizacional misma son dinámicas. Por eso decíamos al principio, no es una moda trabajar en equipos de trabajo, sino un modo necesario de trabajar. Hay algunos valores que sostienen a estos equipos. Y los valores que van a tener que ver una vez más con esto de cómo estamos, operamos y producimos juntos, se relacionarán con la fluidez de ideas, con el reconocimiento de los aportes de cada uno, con la valoración del trabajo en equipo, es decir, el trabajo en equipo tiene que ser una cualidad valorada por los integrantes. La conciencia del entorno, esto también es súper importante. Un equipo es un equipo situado. Situado, ¿qué estoy diciendo con situado? Es un equipo dentro de una organización que tiene una razón de ser en su interacción con un contexto. El equipo tiene una razón de ser en su interacción con la organización con el contexto. Es muy difícil establecer objetivos, compromisos, metas y razones de ser y funcionar en un equipo si no nos remiten directamente al entorno organizacional y el contexto general. Es decir, un equipo tiene su razón de ser en su interacción con otros. Y esta conciencia del entorno con sus facilitadores, con sus obstáculos, con aquellas cosas que nos dan razón de ser, de operar ahí, con aquellas cosas que nos ponen límites, con aquellas cosas que representan oportunidades, tener en claro todo esto va a permitir una direccionalidad del equipo obviamente mucho más eficiente y mucho más clara. Por otro lado, el compromiso aparece aquí como viene apareciendo en otros lugares. Hay un compromiso, un involucramiento de cada uno de los miembros. El equipo de trabajo funciona por la asunción de ese compromiso en cada uno. Si no, es muy difícil que el equipo funcione como tal. Menciona de nuevo la comunicación abierta eficaz, acabamos de mencionarla, así que más de lo mismo. Una identidad es reconocerse como una unidad con ciertas características, ciertas cualidades, una razón de ser, una razón de actuar, cierta cultura de funcionamiento, y esa identidad, como cualquier identidad, se construye en relación a un otro. Soy esto que interactúa con los otros. Una persona se reconoce de una identidad y esa identidad tendrá que ver con un reconocimiento de una unidad, pero de una unidad que se relaciona, que interactúa con otros. Y en este caso, esto también nos permite de nuevo ubicarnos en la conciencia del entorno. Un equipo de trabajo eficaz es una unidad que construye su identidad desde sus características, cualidades, objetivos, metas, cierta cultura establecida entre los integrantes, pero también es una identidad en el sentido de una unidad que está en relación con otras unidades y con un contexto. Aparece acá de nuevo función y responsabilidad definida e interdependencia que, volvemos a mencionar, son características que hacen al equipo de trabajo. Cualquier tipo de liderazgo en equipos de trabajo tiene que tener en cuenta la claridad en las funciones, la claridad en las tareas, la claridad en las responsabilidades,
porque solo desde esa claridad la interdependencia va a poder ser tramitada eh, de una manera positiva, generando buenas relaciones interpersonales. Hasta acá vinimos viendo a Martínez. Quiero hacer una mención a que todas este paso por las características, funciones, etcétera, 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 de los equipos eficientes, no tiene que ver solamente con un conocimiento o reconocimiento de las cualidades que hacen un equipo eficiente. En realidad tiene una función operatoria en el liderazgo de los equipos muy claras. Si esas son las características, si esas son las cualidades, si esas son las funciones que hacen un equipo de trabajo eficiente, cada una de ellas va a interpelar al liderazgo o jefatura en un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque se deberá pensar qué acciones se realizan en función a que esas cualidades, esas características, esos valores existan, se cumplan las funciones, las interrelaciones sucedan de acuerdo a esos parámetros establecidos. Entonces, todo lo que hace identificar a qué hace un equipo de trabajo eficiente tiene que ver con eso, con que es una interpelación a qué parámetros debo tener en cuenta en mi operatoria para promover, favorecer que el equipo eficaz, eficiente, funcione como tal. Esa es la importancia de visualizar todos estos aspectos. Ahora nos vamos a poner en el segundo de los textos de hoy, que va a tener que ver con el desempeño en equipos de trabajo para organizaciones cambiantes, de Sandra Estrada Mejía. La organización cambiante está definida como un conjunto de personas organizadas alrededor de equipos de trabajo interconectados con propósitos claros, definidos y bien delimitados, que permitan lograr resultados por medio del mejoramiento continuo en su capacidad de visualizar y crear un futuro que tenga significado para la empresa u organización en este caso, sus empleados y la sociedad. Sé, a partir de esta definición, que no todas las organizaciones tienen las cualidades o la operatoria que aparece aquí mencionada en las organizaciones cambiantes. Tal vez aquel tipo de organización en el que estén insertos no corresponda a esta definición. De todas maneras, ir construyendo ciertos modos de funcionamiento que apunten a generar una organización que tenga alguna de estas cualidades, también es, desde nuestra postura, una condición necesaria. ¿Por qué una condición necesaria? Porque los desafíos del contexto implican que cualquier forma de organización tenga que adecuarse a ciertas cualidades de la organización cambiante. El contexto y los desafíos del contexto implican modos de funcionamiento dinámicos, capaces de transformarse, capaz de visualizar una dirección en medio de todos estos cambios, que direccionen las decisiones que se tomen, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez no estén todas las cualidades de la organización cambiante en la organización que ustedes estén insertos. Tal vez hasta sufran eso, pero no significa que uno no tiene que tratar de visualizar cuáles son algunas de las cualidades de esas organizaciones, en tanto van a ser necesarios y cada vez más postulamos, las organizaciones tendrán para sobrevivir que ir tomando algunas de estas características. Aquellas organizaciones muy rutinarias, generadas con una persistencia en el tiempo, haciendo siempre lo mismo, son desafiadas por un contexto que no permite ya esa manera de funcionar. Las organizaciones cambiantes se caracterizan por tener comunicación efectiva, decisión concertada, en forma conjunta, autónoma y por consenso, liderazgo organizacional que potencie el hacer, visión futurista con prevención, predicción que gestione cambios y resultados sinérgicos. Todas estas características
Eh, Aquí están pensadas en las organizaciones cambiantes. También pueden ser pensadas en el mismo funcionamiento de un, podríamos llamar, equipo adecuado para organizaciones cambiantes. Es decir, equipos que funcionen de acuerdo a estas características. Y por eso volvemos a ciertos aspectos que volvemos a ver. Decisión concertada en forma conjunta, autónoma y por consenso. Un liderazgo organizacional que potencie el hacer, o un liderazgo del equipo que potencie el hacer. Y una visión con capacidad de prevenir y predecir que gestione cambio. Una mirada que pueda visualizar qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro, porque las organizaciones cambiantes se dirigen hacia un adelante, hacia un futuro. Y este futuro, de alguna manera, tiene que ser previsto, visualizado, para marcar la direccionalidad en relación a ese camino hacia adelante. Lo de los resultados sinérgicos tiene que ver con una característica que es que la unión eh, entre dos cualidades, entre dos características, entre lo que aportan dos, genera aparte nuevas cualidades, nuevos beneficios, nuevos saberes según dónde se produce la sinergia. En el encuentro hay algo, si se quiere, mágico, que es que en el encuentro de esas dos dimensiones, llámese ideas, personas, empresas, organizaciones, áreas, lo que quieran, en el encuentro de ellas surge algo nuevo que no estaba en ninguna de las dos. El encuentro genera algo distinto y nuevo, que en general tiene que ver precisamente con un beneficio, con una multiplicación en algo que solo surge del encuentro de las distintas dimensiones que hacen sinergia. Eh, Ahora nos vamos a adentrar en los procesos y estrategias en la fase del cambio. Las fases del cambio sí son muy interesantes porque las fases del cambio, en realidad, más allá del tipo de organización que estén, son fases universales del cambio. Cada vez que se tenga que producir un cambio, y los cambios es necesario que sucedan, por este desafío con un contexto cambiante, va a pasar por distintas etapas necesarias. Está en función de eso, acá la propuesta es ir pensando las etapas. ¿Qué define a cada etapa? Y a partir de ahí pensar objetivos, acciones y estrategias. Estos objetivos, acciones y estrategias nos permiten entender que en cada momento del devenir de un proceso, de una organización, pero también de un equipo, cada momento tiene sus características personales. Es un devenir que va transcurriendo en etapas. Y cada etapa va a implicar sus propios objetivos, acciones y estrategias. Eh, por eso vamos a compartirlas pensándolas como insumo para los líderes en función de identificar estas etapas en la organización y en sus propios equipos. Y a partir de ahí, tomar estas herramientas como herramientas que permitan pensar qué hacer según en la etapa que se esté. Está bueno esto de identificar etapas. ¿En qué etapa estamos? ¿En qué etapa está la organización? ¿En qué etapa está el equipo? Porque vuelvo a repetir, si nosotros vinimos hablando de ciertas características, cualidades de los equipos, eso no significa que un equipo sea algo estático. Dijimos precisamente que aquello que define a un equipo es su dinámica en el sentido de que equipo, organización y contexto están haciendo un recorrido conjunto, un recorrido porque los cambios van sucediendo en esa interacción. Cada momento es apenas una foto de una película. La foto del otro momento no es exactamente o necesariamente la misma. Entender esta dinámica de cambio es muy importante porque se viven cambios,
se gestiona la direccionalidad de esos cambios y, digamos, la capacidad de gestionar la direccionalidad o el acompañamiento de los cambios que muchas veces vienen del contexto o del contexto organizacional hacia los equipos, van a ser a la salud del equipo. ¿Qué significa o qué estamos queriendo decir con esto? En los procesos laborales también, en los procesos de vida, si el cambio es como una condición permanente, la posibilidad de gestionar el cambio, de estar inserto en el cambio, va a tener que ver con nuestra capacidad de adaptación y de salud, como equipo, como integrantes, como organizaciones. Entonces, la posibilidad de pensar una realidad dinámica que implica permanente cambio es realmente necesario o indispensable, si se quiere, desde nuestra perspectiva, para poder acompañar los procesos con un grado adecuado de eficacia y de salud, casi les diría. Entonces, ahora sí nos vamos a poner a pensar eh, cada una de estas etapas. La primera es la renovación. La renovación es precisamente esto de eh, poder reconocer y visualizar la necesidad de cambios. Lo primero que tiene que haber es una fuerza que rompa la inercia. La inercia es aquello que nos lleva a hacer todo de la misma manera. Hay algo de lo que sucede en la dinámica organizacional y de contexto, vuelvo a repetir, porque están todas relacionadas y que va a impactar a los equipos, que hace que aquello eh, que hasta ayer funcionaba de esa manera, ya no. Entonces, ¿qué es lo primero? Reconocer que es necesario el cambio. Que eso que ayer sostenía, ahora tiene que ser otra cosa. En este momento, el actuar en los liderazgos va a tener que ver con eliminar los miedos e inseguridades normales que suceden en la fase de renovación. Reconocer que lo que funcionaba de una manera necesita ser cambiado, lo primero que impacta es en la generación de inseguridades. Uno tiene que transitar de lo conocido a lo desconocido. Entonces, hay que acompañar de tal manera que, que los miedos y las inseguridades transcurran en niveles normales, generen niveles de ansiedades normales. Es decir, ante lo nuevo, algo nos va a pasar en el entorno de la ansiedad, pero que no sea tan alto que nos impida abordar esta renovación. Entonces las acciones tendrán que ver con conocer los objetivos, tener claros los objetivos, identificar las causas, y a partir de ahí generar nuevas formas de abordaje. Estos son los objetivos, estas son las causas, y a partir de ahí pensar las nuevas formas de abordaje necesarios en función de los objetivos, porque las viejas formas ya no son eficientes, sea porque no son las que permiten cumplir los objetivos, o sea porque los mismos objetivos también se van modificando. Entonces, también desde ese lugar tendremos que generar nuevas formas de abordaje. En esta etapa, la etapa de renovación, hay que tener en cuenta la creatividad para generar soluciones. Vamos a trabajar en próximas clases precisamente este aspecto, la creatividad es fundamental. Creatividad significa pensar aspectos novedosos, nuevos, para generar soluciones. Si la renovación es la implicación de necesidad de cambios, los cambios van a tener que venir con nuevas soluciones, nuevas perspectivas que no existían o que no estaban todavía establecidas dentro del saber de la organización o del equipo. Algo nuevo tiene que aparecer precisamente
porque las nuevas formas de abordaje tendrán que ver con la creatividad para generar soluciones, para pensar nuevas alternativas, para incorporar nuevos elementos que nos permitan tomar decisiones. Obviamente, en este intercambio es muy importante el respeto por las personas e ideas. Solo se puede compartir, comunicarse y aportar si se siente un respeto por las ideas y las personas. Algunas serán más tomadas en cuenta, otras menos, pero es necesario que todos sientan que hay un respeto por ellos y por sus ideas. Y por supuesto hay que tener en cuenta la viabilidad de las ideas. Ideas fabulosas que no sean viables en este momento de la renovación tal vez no sean las más adecuadas para afrontar esa etapa. Bueno, las estrategias tendrán que ver con una generación de ambiente, un ambiente confiable relacionados, acuérdense, con el objetivo de eliminar miedos e inseguridades. Tendrá que ver con la comprensión de situación actual y de las causas. Es muy difícil establecer las renovaciones sin entender por qué estamos acá, cuáles son las causas por las que estamos acá, por las que se produce podríamos pensar, estancamiento, y a partir de ahí establecer las soluciones oportunas, es decir, el nuevo rediseño que me permita operar con ese entorno de manera más eficaz. Después, la siguiente etapa, una vez que se establecen esta primera etapa que rompe con la inercia de lo que había y empieza a pensar las nuevas formas, aparece lo que tiene que ver con una estructuración. Algo se renovó, ahora tendrá que estructurarse o empezar a estructurarse. Bueno, una vez que se establecen las nuevas direcciones, tendrá que empezar a estructurarse la organización en pos de aquello que aparece como novedad y que fue anunciado en la etapa anterior. Entonces el objetivo es dotar de sentido el quehacer organizacional o del equipo. Dotar de sentido. Va en un sentido donde las acciones tendrán que ver con alinear objetivos que queden claramente establecidos y que estén alineados, es decir, en correspondencia entre ellos, identificar las actividades que se tendrán que realizar y generar los procedimientos en nuevo a estas actividades, muchas de las cuales tal vez sean novedosas. Aquí tendremos que tener en cuenta que el equipo conozca el quehacer. Este quehacer organizacional y este sentido tiene que ser conocido por, el equipo porque solo a partir de ahí podrá organizarse. Y los integrantes tienen que reconocer sus habilidades y destrezas en esta estructuración. Esta estructuración también tendrá que ver con las habilidades y destrezas que cada uno de los integrantes pueden aportar y que se verán reensambladas a partir de esta renovación y ahora que estamos hablando de la fase de estructuración. Aquí las estrategias es mantenimiento del clima organizacional, organización de las actividades y la determinación de los resultados. Esta estructuración va a tener que ver con, además, una direccionalidad, un sentido que una vez más volvemos a mencionar, va hacia un futuro, tiene que ser pensada en el aquí y ahora, en una dirección que va hacia un lugar. Ese lugar está adelante en el tiempo, en el futuro. Entonces, es necesario una creación futurista que visiona a la organización adelante, porque nuestra, digamos, organización, los modos de funcionar, los nuevos modos de reestructurarse, tendrán que ser en función de esa dirección que apunta a una meta que está en el futuro. Por eso, en realidad, esto de la creación futurista. El objetivo acá eh, es muy importante que ensamblen, que aparezcan representadas la satisfacción de las motivaciones personales y grupales. Tienen que estar incluidas en esta direccionalidad. Aquí las acciones tendrán que ver con identificar causas y efectos, aumentar la efectividad del equipo, obtener satisfacción extrínseca, es decir, a partir de esto poder visualizarse
poder visualizar sus formas de pensar esa realidad y obtener una satisfacción extrínseca, es decir, la satisfacción de poder pensar las recompensas que ese camino nos da. Para eso se debe tener en cuenta que hay que realizar un análisis interno y externo de la situación, hacia el equipo y hacia los entornos y sus desafíos. La cualidad de generar sinergia, que va a tener que ver con algo que habíamos mencionado, esto de reconocer anteriormente, ¿no? De reconocer las capacidades y cualidades. Acuérdense que en los equipos las cualidades de cada uno son importantes, necesarias, no son las mismas y generan este efecto que venimos describiendo anteriormente, el de la sinergia. Esta magia que del encuentro de cualidades distintas emergen nuevas cualidades, nuevos logros, nuevos saberes, nuevos valores, según qué es lo que se encuentre. Y por supuesto, es importante tener en cuenta la colaboración entre los integrantes. En esta creación futurista, las estrategias de conocimiento del entorno, conocer la relación causa-efecto, identificar los elementos motivacionales, será importante. Es decir, en este ir hacia adelante, en esta mirada de futuro, ese futuro tiene que ser un futuro que queramos, que querramos. Eh, por eso tendrá que ver con un futuro hacia el que se dirigen, pero que aparte es un futuro en el que se espera o se desean algo de lo que allí sucederá. Eh, en el primero de los momentos del grupo, hablamos de renovación. La renovación es esa ruptura eh, de la inercia, es esa identificación de algo nuevo tiene que suceder. Después habrá empezado la dirección en empezar a establecer las primeras funciones, empezar a recorrer el camino de cómo nos estructuraremos en función de un futuro que tiene que ser pensado, creado como posibilidad y deseado como tal, como recién mencionábamos. Y esto nos llevará a la reinvención. ¿Reinvención por qué? Porque es una nueva invención en relación a eh, los procesos y procedimientos que existían antes de la renovación. La reinvención precisamente es la que implementa los procesos y los procedimientos de esta nueva funcionalidad o de esta nueva direccionalidad que empezó a suceder a partir de la renovación. Aquí el objetivo es propiciar el autoguiarse, autodirigirse y automotivarse. Es aquí donde las unidades empiezan a ganar su propia autonomía y su propia dinámica personal en esta nueva orientación. Por eso será importante fortalecer el compromiso, respetar puntos de vista y soluciones, interiorizar metas y reconocer habilidades. Una vez más aparece esto de las metas que deben ser interiorizadas e internalizadas, porque solo metas y objetivos en común facilitan las interacciones en común, y a partir de las habilidades que por suerte son diferenciadas en cada uno. Aquí hay que tener en cuenta la importancia de la responsabilidad, de la escucha activa, los consensos, generar situación de pertenencia. Y las estrategias tendrán que ver con el desarrollo del crecimiento personal, la participación asertiva en la toma de decisiones y esta incrementación del sentido de pertenencia una vez más que se tendrá. La reinvención implementa procesos y procedimientos y acá en esta implementación tendrán una vez más eh, que ser valoradas las capacidades individuales, que son las que van a generar riqueza, las nuevas formas de interrelación y compromiso, por eso la importancia de la escucha activa, consenso, pertenencia, la interiorización de las metas, las habilidades que son las que van a permitir construir. Pero en la reinvención tengan en cuenta esto. Hay un momento donde se implementan los procesos y procedimientos, este nuevo funcionamiento en este nuevo momento
necesario. Y cuando esto sucede, llega un momento en que todo eso que ha ido generándose necesita ser consolidado. Es decir, es la etapa de consolidación de los cambios o conservación. Aquí el objetivo es confrontar madura y objetivamente la evaluación o la retroalimentación, las acciones aportar y adquirir conocimientos y experiencia, conocer lo que se ha realizado bien y mal para el mejoramiento continuo. Es un momento de evaluación y retroalimentación. Es un momento donde lo que se está produciendo tiene que ser visto y evaluado constantemente, porque la consolidación va a tener que ver con un mejoramiento continuo, donde es necesario, en esta etapa de consolidación, determinar qué está funcionando bien y mejorar lo que no está funcionando bien. La consolidación es una etapa de, eh, precisamente, de ajuste y consolidación. Serían como dos características que definen esta etapa de la conservación. Consolidar a partir de un mejoramiento continuo. Y por supuesto, una vez más, tendremos que tener en cuenta la posición de los individuos, que la posición de los individuos que están insertos no se vea afectada o considerarla, que los cambios que se deben realizar para la mejora del proceso y una vez más este aspecto sinérgico que se debe generar. Las estrategias serán evaluación y asimilación, generación de propuestas de mejoramiento y aceptación de roles. La aceptación de roles tendrá que ver con que cada uno se siente incluido desde su función en este lugar. La generación de propuestas de mejoramiento tiene que ver con que todo cambio, en realidad, desde aquel momento de la renovación, marca un salto o un cambio. Pero este cambio todo el tiempo debe contemplar momentos de mejoramiento, de observación, de ajuste. Eh, Precisamente una de las capacidades y cualidades del liderazgo, del funcionamiento de los equipos, del funcionamiento de las organizaciones más eficientes, es la posibilidad de pensar los momentos de los cambios y pensar continuamente en todo aquello que debe ir siendo modificado parcialmente en cada momento. Vuelvo a repetir, eh, la razón de ser en una organización, de la organización misma, de los equipos, va a tener que ver con ir tramitando cambios. Lo único que no cambia, si se sabe, son los organismos muertos.